Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas donde quería ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Este es el último diálogo registrado entre Jesús y Pedro mencionado en la Biblia. La única manera en que este pasaje cobre vida es haciendo una breve biografía de Pedro hasta llegar a este pasaje leído. Si bien Jesús murió y resucitó en Jerusalén, después de haber resucitado los convoca, como había dicho previo a la crucifixión, los convoca nuevamente a Galilea. ¿Por qué Galilea? Porque allí fue donde todo comenzó. La mayoría de sus discípulos eran precisamente de esa zona. Pedro es un gran protagonista en los evangelios. Cada vez que los evangelistas hacen una lista de seguidores de Jesús, siempre empiezan la lista encabezando con Pedro. Nunca Pedro aparece en segundo lugar o en tercer lugar. ¿Por qué esto era así? Porque Pedro era el más audaz, era el que más se hacía notar, era el que más hablaba, el que más preguntaba y el que siempre en más problemas se metía. Quizás el más amado de todos, pero también, por otro lugar, el más impopular en algunos momentos. Se dice que así era justamente el típico Galileo. Un hombre de la región de Galilea tenía sus propias características. Como usted sabe que en las diferentes regiones, en las diferentes localidades, las personas tienen sus propias características. Era impetuoso, es decir, que no contenía sus impulsos. Él decía lo que sentía en el momento y después probablemente se arrepentía. Pedro era ese tipo de personas que primero habla y después piensa. Repito, habla y después piensa. Carecía de ese equilibrio necesario para sostenerse en la vida entre lo que es el cerebro y el corazón. ¿Por qué? Porque el cerebro piensa y el corazón siente. Pedro tenía esto invertido. Primero reaccionaba y después pensaba un poco. Así y todo, el Señor lo eligió, como también te eligió a ti y me eligió a mí. Ya en su primera aparición vemos esto en su llamado, en Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Tenemos cuando el Señor llama a Pedro. Y la Biblia dice que Andrés viene a encontrarse con Pedro. Y en ese pasaje dice: hemos hallado al Mesías. Y hacía tiempo que había sido prometido el Mesías. Desde mucho tiempo antes.
Los judíos venían esperando la aparición del Mesías, y más precisamente en ese tiempo porque estaba siendo una nación subyugada. Había profecías que debían cumplirse al pie de la letra para verificar si realmente era el Mesías o no, porque ya varios Mesías habían aparecido. Y tenían que cumplirse ciertas promesas y debían examinar cada una de ellas. Pero cuando Andrés viene y le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías, él no analiza nada, no pregunta, no racionaliza, se fue directamente a verlo al Mesías. ¿Por qué? Porque él es así, impetuoso, va derecho al grano. La Biblia dice que ambos, Andrés y Pedro, se convierten en seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, ante el llamado del Maestro, porque dice que en una ocasión iba pasando Jesús y le dice, síganme y yo los haré pescadores de hombre. Ellos sabían muy bien lo que era pescar porque su oficio era ser pescadores. Y la Biblia dice que ellos, dejando sus redes, le siguieron. Después de su llamado vemos su arrepentimiento en el capítulo 5, versículo 8 de Lucas. La Biblia dice que Jesús se acerca a la barca donde estaba Pedro lavando sus redes y le dijo que la pusiera un poquito más adentro, hacia el mar, y Jesús se sentó en la barca y comenzó desde ese lugar a predicar el mensaje del Evangelio. Mientras Pedro y sus compañeros lavaban las redes, claro, tuvieron la predicación del Señor, ellos eran privilegiados de poder escuchar de primera mano allí la enseñanza del Maestro. Pero para Pedro, Jesús era un rabí más, un maestro. Ellos estaban acostumbrados a seguir a un maestro, a un rabí. No entendía mucho realmente quién era Jesús. Y en Galilea se pesca de noche. Por eso es que Pedro está lavando sus redes esa mañana, cuando fue el maestro a pedirle que le prestara la barca para predicar la palabra. Y ellos tuvieron una noche frustrada, no habían pescado nada. Y Jesús los desafía y le dice, boga mar dentro y echar la red en el lugar más profundo. Y claro, yo me imagino a Pedro mirándolo a Jesús con un aire medio sobrador, porque Pedro era muy amado, era muy querido, pero también tenía sus cositas, ¿no? Esa cosa de ser medio sobrador. Y le habrá dicho con la mirada, ¿no? Vos sabés mucho en lo espiritual, sé que eres un maestro, un rabí en la palabra, nadie te puede decir otra cosa, pero acá el pescador soy yo. ¿Vio cuando usted se acerca a alguien que tiene oficio a querer sugerirle algo y usted recibe esa mirada, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no te metes en lo tuyo? Porque yo sé en lo que estoy trabajando, yo sé cuál es mi oficio. Pero Jesús lo mira a Pedro y lo sigue mirando y le dice, bueno, maestro, está bien. En tu palabra echaré la red, como diciendo, hacete cargo después. Yo pruebo y veo lo que pasa. Así que la palabra del Señor dice que Pedro se fue un poco más adentro, nuevamente echaron la red y resulta que no la podían sacar de tantos peces. Y claro, no era de noche, era de día. La Biblia dice que Pedro captó en ese momento, se dio cuenta quién era Jesús. ¿Usted ya se dio cuenta quién es el Maestro, quién es el Señor? ¿Pudo usted reconocer, darse cuenta la esencia, la presencia del Señor? Cuando Pedro reaccionó, lo primero que le pasó es lo que le pasa a usted, lo que me pasa a mí, y le dijo, apártate de mí, Señor. Porque la primera impresión que uno tiene cuando tiene un encuentro con el Señor es
darse cuenta lo terrible pecador que uno es ante el poder de la santidad del Señor. Hasta que usted no experimente esto, usted no se va a dar cuenta del poder del Señor. Un milagro refleja eso. La extraordinaria y poderosa acción del Maestro lo que hizo fue que Pedro quedara como extasiado. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y el Señor inmediatamente reacciona y le dice: Pedro, cálmate, Pedro, no temas. No temas. De ahora en más serás pescador de hombres. Ahí estaba el Señor poniendo el llamado a fuego en su corazón. Y él se da cuenta, ¿no?, de que el Maestro no era un rabí más. Conocía su vida, conocía su pasado, conocía su presente, conocía hasta sus pensamientos. El Señor conoce todo de nosotros. No hace falta que nadie le vaya a informar cómo somos nosotros. El Señor nos conoce perfectamente, sabe lo que pensamos, sabe de nuestros temores, sabe de nuestras acciones, lo sabe absolutamente todo. Por eso cuando nosotros caemos en quién es el Señor y que ese Señor está en esta noche con nosotros, temblamos y no queremos pecar. En el capítulo 3 de Marcos, versículo 13 al 16, vemos que también Pedro llega a ser un apóstol. ¿Por qué? Porque hay diferencia entre ser un discípulo, entre ser un seguidor y entre ser un enviado o un apóstol. Apóstol significa enviado. Y para esto, claro, había que seleccionarlo. Una cosa es ser seguidor del Señor. Y permítame decirlo así, el Señor tenía muchos seguidores, muchísimos. Gente que admiraba su mensaje, que le gustaba su predicación, sus enseñanzas. Pero no todos estaban dispuestos a dar su vida por el Señor, a enredarse en los negocios del Padre. Así que la Biblia dice que el Señor pasó la noche orando y los llamó así a los que Él quiso. Bajó esa noche con una lista, el Señor tomó tiempo para poder seleccionarlo, y el primero en la lista que aparece para ser seleccionado como apóstol, ahí está, Simón Pedro. El Señor lo elige para enviarlo a predicar inmediatamente a las aldeas donde él iba a ir, y para después de que él ascendiera de donde vino el Señor, para poder darle autoridad y poder para también predicar el Evangelio a todas las naciones. Claro que esto fue todo un honor y una gran responsabilidad. Inmediatamente a esto el tiempo va transcurriendo y en Mateo capítulo 16 tenemos la gran revelación de Pedro. Pedro era un hombre de mucha revelación de parte del Señor. Tenía esas profundidades espirituales. Es como que en un momento él abre su corazón y se deja guiar por el Señor. Era un hombre muy carismático, muy impetuoso, pero también era un hombre muy de tener intimidad con el Señor. Y Dios tenía esa facilidad de poder darle esa revelación que no podía hacerlo con otro. Así que en Mateo capítulo 16 tenemos que la gente pregunta, el Señor le dice: ¿quién dicen la gente que yo soy? Y Pedro le dice: sé que la gente dice que eres un profeta que ha resucitado. Algunos dicen que eres Elías que ha resucitado, otros dicen que eres Jeremías, y algunos dicen que hemos recogido así como el comentario de que creen que eres alguien que ha resucitado de entre los muertos. Pero ahora cambia el Señor, en vez de preguntarle qué dice la gente, dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ya ahora la pregunta era personal. Ya no había momento para evadir.
estaban directo cara a cara con el maestro. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Sabe qué pasó? Hubo todo un silencio. Y como Pedro era como el vocero de todos, de repente él levanta la voz y le dice, tú eres el Cristo, el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor afirma lo que Él dice, bienaventurado Pedro, hijo de Jonás o hijo de Juan, es lo mismo, según la traducción, porque no te lo reveló carne ni sangre, esto no te lo dijo nadie a nivel humano, esto vino directamente del Padre. Gloria a Dios. Imagínese, Pedro se habrá puesto todo ancho, ¿no? Como nos ponemos nosotros cuando Dios nos usa. Cuando sabemos que de alguna forma hemos sido de bendición o nos sentimos bien porque el Señor nos usó. Bienaventurado Pedro, 3 veces feliz. La verdad, te felicito. Excelente revelación que el Padre te dio. Esto más o menos ocurrió unos 6 meses antes de que el Señor muriera. Pero inmediato a esto de su revelación vino su gran error. En el verso 23, Mateo 16, 23, el Señor los toma un poco más aparte y le dice, bueno, ahora que ustedes saben que yo soy el Mesías, saben perfectamente que soy el Cristo, les voy a revelar más acertadamente cuál es el plan. ¿Cuál es el plan divino? ¿Qué es lo que Dios ha preparado para mí y para toda la humanidad? Para que ustedes estén alertas, para que cuando esto suceda, ustedes no se escandalicen. Así que les cuento que tenemos que ir a Jerusalén. Y en Jerusalén, la capital de Israel, allí yo voy a ser rechazado. Allí en Jerusalén yo voy a caer en manos de las autoridades. Me van a arrestar, me van a crucificar, es decir, me van a matar. Pero al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. Y después nos vamos a reunir de vuelta. Cuando Pedro escucha eso, lo toma al maestro aparte y le dice, Señor, maestro, que nunca te pase esto. Que nunca te pase esto, Señor. Claro, ahora el discípulo se quiso convertir en maestro, ¿no? Es como que se invierte los roles. Pero Jesús le dice inmediatamente a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En otras palabras, y sencillas palabras, le está diciendo, Pedro, te está usando el diablo. Lo que estás diciendo es porque estás repitiendo lo que el diablo te está susurrando al oído. Lo mismo que le dijo Pedro al Señor fue lo que le dijo Satanás cuando le venció en el desierto. Como que le está diciendo, no vayas a sufrir, fíjate que hay un camino alternativo, no vayas por ese lado, yo te lo ofrezco, pero lo único que tienes que hacer es arrodillarte ante mí y adorarme un poquito. Por eso Jesús ni dudó un segundo en decirle, apártate de mí, Satanás. Sé que el que estás hablando por boca de Pedro eres tú. Cuando Pedro se deja llevar por esos impulsos, lo usa el diablo. No sé si se da cuenta, en un momento lo usó Dios y en otro momento lo usó el diablo, ambivalente. Pedro es como que va a la cima, después va al valle cerca del infierno, vuelve nuevamente a ser usado, es decir, es un sub y baja espiritual. Se deja guiar por los impulsos. Y cuando uno se deja guiar por los impulsos, comete y hace cualquier barbaridad. Dice cualquier barbaridad. Claro, ¿qué pasa con Pedro? Si usted lo conoce a Pedro, es como que él quedó masticando un poco de bronca, ¿no? Como diciendo, vamos a ver quién tiene razón al final de todo esto. Porque fue alabado y de repente fue
como dejado a un lado, fue postergado, masticó eso durante 6 meses y en algún momento es como que siempre se está manifestando algo, porque él era vocero de los discípulos y era como que no querían ir a Jerusalén. Ellos cuando tenían que ir a otra ciudad estaban recontentos. Cuando fueron a Jerusalén estaban medio como que estaban con la guardia alta. Cuando Jesús decide retirarse e ir a Betania un poquito, ya estaban contentos de vuelta. Y era como que rehusaban ir a Jerusalén porque no querían que pasara lo que el Señor le había dicho en 3 oportunidades. Le dijo claramente, en Jerusalén me van a matar, me van a arrestar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Y como él quedó con esto, en Marcos capítulo 14, versos 67 al 71, tenemos el momento de la traición, el momento donde Pedro niega a Jesús. Después de la última cena, la Santa Cena que nosotros celebramos, les revela él a sus discípulos que todo lo que iba a pasar iba a ser muy duro para ellos, para todos. Y en un momento el Señor dice, todos ustedes me van a abandonar. Cada uno se va a ir corriendo, escapando por su vida. Todos se van a escandalizar de mí, me van a abandonar. Serán desparramados, dispersados, como cuando matan al pastor y las ovejas salen huyendo por todas partes. Cuando escucha esto, Pedro, como desautorizando una vez más al maestro, le dice, todos pueden escaparse y todos pueden huir, menos yo. Te estás confundiendo, Señor. Yo no voy a negarte, yo no voy a traicionarte. Todos pueden hacer lo que quieran, menos yo. Jamás, nunca te negaré. Y usted conoce lo que le dijo el Señor, ¿no? Eso significa poner en duda las palabras del Maestro. Cuando el Señor los lleva a Juan, a Santiago y a Pedro para que les ayuden en oración en Getsemaní, después de una y otra vez despertarlos para que le ayuden a interceder, llega el momento en que viene una banda armada para llevárselo al Maestro, y claro, él estaba armado, dice que saca 2 espadas, pero una espada en mano de un pescador es medio peligroso, no la sabe usar. Así que cuando sucede esto, dice la Biblia que había allí en ese momento un siervo del sumo sacerdote llamado Malco, y él agarra la espada y le corta la oreja. No es que era orejón. Él lo que quería era cortarle la cabeza, pero no sabía manejar la espada. Él era un pescador. Así que le dice el Señor, no, Pedro, de vuelta. No es así, Pedro. Mi reino no es de este mundo. Vamos a poner las cosas bien en claro. Mientras tanto le agarró la oreja de Malco y se la pegó de vuelta. El que a hierro mata, a hierro muere. Así que mete tu espada en la vaina. Y Pedro habrá quedado paralizado, ¿no? Como diciendo, yo sabía que iba a pasar esto. Y la Biblia dice que todos huyeron en ese momento. Hasta Pedro huyó, pero medio de lejos porque él quería ver lo que estaba pasando. Pero no sé si usted lo puede ver a Pedro renegando, dándose vuelta, masticando bronca nuevamente. Yo sabía que esto iba a pasar. No teníamos que venir a Jerusalén. Yo sabía que esto iba a pasar. Y nuevamente se decía eso, ¿no? Yo sabía que esto iba a pasar. Como diciendo, yo tenía razón con lo que le dije al Señor. Como quería más o menos ver lo que le iba a pasar a su maestro, que lo habían arrestado, él se va arrimando donde el Señor está arrestado y hay un fueguito allí, era una noche fría, y se quiere calentar las manos y aparece una sirvienta y le dice, tú eres uno de ellos. Y Pedro niega diciendo, yo ni lo conozco a este hombre. Después nuevamente alguien le dice, sí, pero yo te vi que estabas con con Jesús. Y él dijo, no, y dice que se puso mal, negó nuevamente al maestro.
Después, más tarde, cuando nuevamente lo sorprende diciendo, eres uno de ellos, hasta hablas como ellos. Y la Biblia dice de una forma un poco como encubierta, un forma como poniendo paño frío, dice que maldijo. Vaya a saber las barbaridades que dijo Pedro para no darse a conocer como cristiano, como seguidor de Cristo, como un creyente, como un hijo de Dios. Dice que maldijo no haberle conocido al Señor. La tercera vez. Y cuando él termina de decir quizás la última malas palabras, la última maldición, levanta la vista y los ojos del Señor clavados sobre él. Colapsó. Dice la Biblia que se fue a un lugar lejos, apartado, y lloró amargamente. Se equivocó en todo lo que él dijo, pensó y que había manifestado. Lloró porque perdió la oportunidad de su vida. Lloró porque perdió su ministerio en ese momento. Lloró amargamente porque la oportunidad de servicio era como que la había desperdiciado. Perdió su ilusión de convertirse en un verdadero siervo de Dios al traicionarlo en ese momento y hasta bajo maldición había dicho que no conocía al Señor. Llora y entiende su fracaso. ¿Sabe lo que significa la palabra fracaso? La palabra fracaso es un término nuevo relativamente. Es un término que viene del italiano y significa romperse algo estrepitosamente. Esta palabra se usaba para los barcos que naufragaban y se golpeaban contra alguna roca y se estallaban y se rompían todos. Eso se decía que era el fracaso. Los hombres, al tomar un rumbo equivocado, fracasan. Cuando nos hacemos pedazos en la vida, entonces es cuando nosotros decimos que fracasamos. Fracasamos y el hombre puede fracasar hasta económicamente por haber tomado una mala decisión. Podemos fracasar emocionalmente por habernos tenido un fracaso emocional con una persona al enamorarnos. Podemos fracasar laboralmente. Podemos fracasar hasta espiritualmente, como en el caso de Pedro. Cuando uno pierde el rumbo, se dice que fracasa, uno naufraga personalmente. Ahora, ¿quién de nosotros, dígame, quién de nosotros alguna vez no ha fracasado? ¿Puede alguien en esta noche levantar la mano y decir, pastor, yo nunca he fracasado? Por eso llegamos al momento de su restauración, en el versículo que hemos leído, Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Y hay que tener, cuando uno fracasa, la capacidad de levantarse nuevamente. Y permítame decirlo así, unos tienen la capacidad de hacerlo y otros no tienen la capacidad de levantarse solos. Hay personas que literalmente se convierten en unos fracasados porque no pueden levantarse solos. Y hay una diferencia entre fracasar en la vida y otra muy diferente en considerarse un fracasado. Uno puede tener un fracaso en la vida, puede tener 2 fracasos, puede tener 3 fracasos, puede tener 4 fracasos, pero una cosa es considerarse un fracasado. El fracasado baja la guardia, no quiere luchar más, se tira al abandono. Se acerca nuevamente a Cristo después que el Señor resucitó. Tiene un encuentro con el Señor resucitado, porque la Biblia dice que Él se encontró con el Maestro. Seguramente ahí algo pudieron charlar, algo se dijeron, algo Pedro le habrá dicho al Maestro, el Maestro algo le habrá dicho a él,
Pero posteriormente a esto, de haber tenido ese encuentro después que Cristo resucitó, vemos por la Escritura que él se sentía un fracasado. Fue a Galilea con los demás porque era la orden del Maestro, pero no fue con el mismo entusiasmo de siempre. Cuando llegó a Galilea, yo no sé si el apuro de buscar poder sostenerse o de buscar alguna ayuda económica o tener algún momento de recreación, vaya a saber por qué, pero allí en Galilea empezó a ver su embarcación, empezó a ver las redes y dijo, ¿y si vamos a pescar? No sé si tenían hambre, no sé si la Biblia no dice, pero uno puede quizás sugerir, a lo mejor tenían hambre, querían comer, a lo mejor necesitaban dinero, vender pescados, pero la Biblia dice que cuando él tiró la invitación, los demás dijeron, sí, vamos a pescar. Así que 7 discípulos del Señor junto con Pedro fueron a la barca esa noche a pescar. Otra sugerencia que podemos decir, bueno, habrá dicho, fracasé como apóstol, como un discípulo del Señor, así que indudablemente tengo que volver a la pesca. Tengo que volver a pescar a mi viejo oficio. A ver si le agarro de vuelta la mano, a ver cómo anda de vuelta este tema que yo lo conozco bien. El tema es que no pescaron nada. No pescaron nada. Ahora era un fracasado como pescador. Ya a la mañana aparece un hombre en la orilla y le pregunta, ¿no? ¿Pescaron algo? ¿Pescaron algo, muchachos? Y la respuesta ya del medio del mar, ¿no? Porque vio que hay una forma de que uno escucha todo, ¿no? Se ve que las ondas del agua llevan la voz y le dicen, no hemos pescado nada. Tiren la red hacia la derecha y pescarán. Y la Biblia dice que tiraron la red a la derecha y no podían sacar la red de tantos peces grandes que la red había tomado en ese momento. Jesús había salido esa semana a buscar a los decepcionados, a sus discípulos desalentados, y también esa mañana fue a decirles a los que estaban fracasados, que estaban desilusionados, que no eran unos fracasados, que solamente habían tenido un fracaso. Siempre, mi hermano, hay oportunidad de volver al camino que uno dejó. Siempre. Eso es lo bueno del Evangelio. Eso es lo bueno de la palabra de Dios. En un momento en el ministerio del Señor, él estaba sentado y le traen una mujer y se la tiran así encima al Señor y le dicen, la hemos encontrado en el mismo acto del adulterio. Y la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Dice que el Señor siguió como escribiendo en tierra y levantó la mirada a la turba que estaba en ese momento con las piedras en la mano y le dijo, bueno, si la ley dice que hay que apedrearla, apedréenla, pero el que no tenga pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. La Biblia dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes comenzaron uno a uno a dejar su piedra a tirarla sobre el pavimento y se retiraron todos. Y en un momento la mira a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que querían apedrearte? ¿No están? No, se fueron todos. No quedó nadie. Y el Señor le dice, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Pero vete y no peques más. ¿Qué hizo el Señor? La restauró. Tenemos un Señor especialista en restaurar,
en dar una nueva oportunidad. Le dijo, mujer, fracasaste una vez, pero tu vida no es un fracaso. Así que levántate y te doy una nueva oportunidad. Y estoy seguro que esa mujer la aprovechó. En otra ocasión, caminando hacia Jerusalén, pasa por Jericó, y cuando va llegando a las puertas de Jericó, dice la Biblia que él levanta la mirada hacia arriba y había un hombre en un árbol, no sé si escondido, tratando de mirar lo que pasaba, pero seguramente dos cosas. Una, que nadie le iba a dar lugar para que él pudiera mirar porque era pequeño de estatura, pero además porque era publicano. Y a los publicanos nadie los quería. Eran malas personas no gratas, no lo quería nadie al lado de ellos. No lo dejaban entrar al templo, no podía entrar en la sinagoga. Eran personas no gratas, así que se fue al árbol y de allí miraba cómo iba pasando el maestro. Levanta la mirada del Señor y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y la gente habrá escuchado eso y se habrá rasgado la vestidura, ¿no? ¿Cómo que va a ir a entrar a almorzar, va a ir a comer o va a ir a estar con un hombre pecador, un publicano, un hombre no querido por nadie? Nadie en Jericó quería a Zaqueo. La persona más odiada de Jericó era Zaqueo, porque él era el jefe de los publicanos. Como que era un traidor a la patria. Y allá va el Señor a la casa de él. ¿Qué conversaron el Señor con Zaqueo? ¿Qué le dijo el Señor? La Biblia no cuenta, pero tuvieron una gran conversación. Porque después que conversaron largo y tendido, se levanta Zaqueo y le dice a toda la gente, la mitad de mis bienes se las regalo a los pobres. Y si a alguien le debo algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Se ve que cambió algo en el corazón de esa persona, o el Señor puso orden allá adentro de tal forma que hasta se desprendió de las cosas materiales y habrá dicho, esto no sirve para nada. Y el Señor declara que ese hombre de ahora en adelante era hijo de Abraham, es decir, era un hombre de fe. Había nacido de nuevo. ¿Qué hizo el Señor con Zaqueo? Lo restauró. Fracasaste, pero no eres un fracasado, Zaqueo. Te doy otra oportunidad. Y seguramente este hombre aprovechó la oportunidad y se habrá convertido en un seguidor de Jesucristo. Qué bueno es aprovechar la oportunidad que el Señor nos da. Amén. Pero Jesús lo tenemos allí frente a Pedro. La Biblia dice, después de desayunar, si usted quiere hablar con un hombre, háblele después de desayunar, después de comer. Antes lo va a querer morder, le va a ladrar. Pero después de que sació el hambre, porque la Biblia dice que cuando llegaron a la orilla, el Señor, no sé de dónde, pero preparó brasas, había un pescado asado, varios pescados, le dice, bueno, traigan unos más, así lo ponemos en la parrilla, y había pan. Eso significa que el Señor les preparó un desayuno. Imagínense toda la noche sin pescar nada, con hambre, con frío, y cuando llegan a la orilla, el desayuno preparado. Pedro, cuando llega a la orilla, lo que ve, fuego, otra vez el fuego. Y el Señor cerca. ¿A qué se le habrá venido en la mente Pedro cuando vio el fuego y al Señor al lado? La noche, cuando él lo negó. Porque él se fue a calentar al lado del fuego, ¿se acuerdan? Y ahí estaba el Señor preparado con el fuego al lado. Y comienza una charla entre el Señor y Pedro. La Biblia dice que ahí nomás, delante de los demás, no es que lo tomó aparte. Delante de los demás discípulos comienza una charla, porque hay pecados que uno puede tratar en privado y hay otros que hay que tratar en público.
Pero como Pedro se mandó el tema en público, la restauración ahora tiene que ser en público. Si no, ¿de qué sirve? ¿Y qué le hubiera dicho usted si hubiera tenido la posibilidad de charlar con Pedro? ¿Qué le hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho yo? ¿Qué hubiera dicho la gente? Si alguien tiene la posibilidad de hablar con Pedro, ¿qué le diría? Porque generalmente nosotros repetimos las cosas que no queremos, que nos dijeron nuestro papá o nuestra mamá. Nosotros es como que odiamos eso y lo tenemos dando vuelta en la cabeza, pero cuando menos nos damos cuenta repetimos lo mismo que ellos nos dijeron. Aunque no estemos de acuerdo, pero quizás alguno le hubiera dicho, Señor, pero ¿por qué no lo dijiste esto? ¿Por qué lo hiciste, Pedro? ¿Por qué hiciste eso? No lo dice así, ¿no? ¿Te parece bien haberme negado? ¿Qué mal te hice, Pedro? ¿Por qué hiciste eso? Otro le hubiera dicho, ¿qué te pasó, Pedro, por la cabeza? ¿En qué estabas pensando, Pedro? Pero ¿sabe por qué el Señor no dice nada de eso? Porque eso se lo dijo Él solo. El autorreproche ya estaba. Eso se lo dijo 1 y 1000 veces Pedro cuando lloró. Por lo tanto, no era el momento de bajarle el hacha sobre la cabeza, o ni bien que estaba herido, bueno, lo terminamos de matar. No. Pedro no necesitaba todas esas palabras. ¿Sabe qué hace el Señor? En primer lugar, cuando Él comienza a hablar, versículo 15 le dice, Simón, Simón. ¿Por qué le dice el Señor a Pedro, le dice Simón? Si Él mismo le había cambiado de nombre. Simón. ¿Vio cuando mamá te llamaba por algún nombre, te decía el nombre completo? Me está diciendo el nombre completo. O por ahí te decía de otra forma, y vos sabés que cuando te dice de esa forma es porque te mandaste una macana. Y acá el maestro le dice a Pedro, le dice, Simón, hijo de Juan, dice la versión, la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Pero hijo de Jonás, dice la otra versión. ¿Sabe por qué le dice así? Porque él quiere nuevamente volver a hablar con ese Pedro entusiasta, con ese Pedro que llegó nuevamente a los pies de Cristo cuando tuvo ese encuentro con Andrés, su hermano. El Señor quiere que vuelva a recordar cómo era antes, el entusiasmo que él tenía, cuando todavía ni siquiera había fracasado. Es como que el Señor quiere que volvamos a un momento, a una etapa donde nosotros teníamos un extremo placer de haber tenido un encuentro personal con el Maestro. Usted puede recordar cuando usted se encontró con el Señor. Yo no sé si usted puede recordarse el día que usted se entregó al Señor. Yo lo tengo vivo, hermano, ese recuerdo. Lo vivo cada momento cuando me entregué al Señor. No puedo olvidarme de eso. El momento cuando llegué y el Señor perdonó todos mis pecados y llenó el vacío que había en mi interior. Yo salí caminando ese día del culto livianito, volví a casa. Como que el Señor me sacó un peso tremendo de pecado de mis hombros y llenó mi corazón, y una sensación que dije y lo proclamé, nunca más quiero que el Señor salga de mi corazón. 15 años tenía cuando rendí mi vida a Cristo. Eso es lo que estaba esperando en ese encuentro el Señor con Simón. Y le hace una pregunta repetida en 3 veces. La Biblia está escrita en griego, en el Nuevo Testamento, es un griego. Ellos hablaban en arameo en el tiempo del Señor. Pero como fue escrito en griego, el griego es más rico que el castellano en cuanto a la palabra amor. Por eso cuando le leí, quise que usted notara que el Señor le está preguntando si lo ama
Y cuando habla de ese amor, habla de un amor ágape, un amor desinteresado, un amor como al estilo de Dios. El Señor le dice, ¿tú me amas, Pedro? Y la proclamación de Pedro, la respuesta fue, te quiero, tú sabes que yo te quiero. ¿Me amas, Pedro? Más que a estos. Yo no sé si lo estaba señalando a los demás discípulos más que a estos. ¿Por qué? Porque una vuelta Pedro dijo, todos te van a abandonar menos yo. Acordate que el que más te ama soy yo, Señor. Y entonces el Señor le habrá recordado ese momento, ¿me amas más que a esto ahora, Pedro? ¿Te acordás cuando me dijiste? Fanfarroneando un poquito, que era el que más me amaba. ¿Me amas más que a estos? Y Pedro sabe que le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Como que le está diciendo, no sé si me alcanza a llegar a amor, pero te quiero, tú sabes que yo te quiero. No es al mismo nivel tuyo, pero por lo menos llega un poquito ahí, te quiero, Señor. ¿Me amas más que a estos? ¿No habrá estado en medio de los pescados? ¿Me amas más que los pescados, que la barca esta, que las redes? ¿Me amas más que a tu negocio? ¿Me amas más que a la parte económica que te puede sustentar? ¿A lo que dejaste una vuelta y ahora volviste de vuelta? ¿Me amas más que a esto? Señor, tú sabes que te amo, que te quiero. Le vuelve a preguntar de vuelta, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, te quiero. Como que ahora se humilla, se achica, ¿no? Y le dices, y de vuelta la tercera vez, Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? Y dice que se entristeció cuando le preguntó por tercera vez, y la respuesta de él tendría que ser la nuestra, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tú sabes que fracasé y hoy ni siquiera me alcanza para levantar la vista, para decirte que te amo o que te quiero, pero tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces le vuelve a comisionar con la comisión que él un día le dio, apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas, haz la obra pastoral, porque para eso te llamé. Te estoy devolviendo el ministerio, te estoy restaurando, porque el Señor es especialista en restaurar. Esa mañana, en el desayuno, lo restauró el Señor. No debemos ocultar nuestros fracasos, porque tenemos a alguien especialista en restauración. Yo no sé qué imagen tenemos nosotros de Dios. La mayoría de las veces la imagen que tenemos de Dios es la de un Dios enojado, el Dios ese parecido a papá o a mamá, que lo único que hacía cuando nos sentaba nos daba de reproches y nos retaba y nos retaba. Dios no es así. Dios ni siquiera es parecido a eso. Él conoce nuestro corazón. Él dice, sé que fracasaste, sé que lloraste amargamente, lo sé, pero escúchame, comencemos de vuelta. Comencemos de vuelta, por eso le llama Simón. ¿Te acordás? Sí, bueno, ese Simón es el que me gusta. Ese. El que se la jugó por mí, el que me siguió. Y sé que fracasaste, pero hay que empezar de vuelta. Porque un fracaso no te tiene que dar para ser un fracasado para siempre. Pocos días después, hermano, lo vemos a Pedro en un aposento alto, siendo llenado con el Espíritu Santo, y se para ante una multitud que había escuchado el estruendo, que vino por el ruido, y se para y predica el mensaje de la palabra del Señor, y lleva 3.000 almas a los pies de Jesús. ¿Sabe quién hizo eso? El Señor, a través de la restauración que le dio. El Señor no desecha a los suyos, los restaura. Y porque lo restauró, el Espíritu Santo lo llenó y lo usó de una forma poderosa.
Y si usted lee Hechos de los Apóstoles, va a ver lo que Dios hizo a través de la vida del apóstol Pedro. Pedro necesitó darse cuenta que un fracaso no nos hace fracasados y que Cristo puede levantarnos nuevamente y restaurarnos. Lo que Dios hizo en Pedro también lo pudo hacer con tu vida. ¿Qué les parece si oramos hoy al Señor? Y le decimos: Señor, vengo a ti porque tú conoces todas las cosas. Ni siquiera hace falta que te cuente o que te ponga al día acerca de mi situación, porque tú lo conoces todo. En esta noche usted le puede decir: Señor, fracasé. Sí, hice cosas que no debía haber hecho, pero vengo para comenzar de nuevo. Porque hoy sé que tengo un fracaso en mi vida, pero no soy un fracasado para ti. Fracasado sería si no lo volviera a intentar. Padre, venimos ante tu presencia y te doy gracias por la palabra que en esta noche nos has dado, porque tú quieres tratar especialmente con cada uno de nosotros. Y en esta noche nos has traído, Señor, a tu presencia para hacernos escuchar esta palabra de restauración. Sé que conoce todas las cosas, todas, absolutamente todas las cosas. No hace falta que alguien vaya y te cuente, Señor, lo que hicimos, lo que hacemos, lo que pensamos. Tú lo sabes todo, Señor. También sabes cómo lloramos amargamente por lo que hicimos, por nuestro fracaso. Señor, y de nada vale machacarnos una y otra vez sobre lo mismo. Necesitamos que tú nos alientes. Necesitamos que tú vengas a llenarnos con tu presencia, con tu poder.